Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Y hoy te cuento por qué no te salen bien las notas agudas. Hey, en vez de hey. Cantar bien las notas agudas con potencia quizás es una de las cosas más complicadas en la técnica vocal. Y sobre todo es muy importante que sepas cómo hacerlo correctamente, porque en lo contrario es muy fácil que te hagas daño intentando cantar esas notas agudas con mucha potencia. Así que cantas las notas agudas mal si te pasa lo siguiente. Te duele la garganta después o mientras cantas las notas agudas. No debe doler. Cantar las notas agudas de pecho no es un trabajo físico, no tienes que esforzarte, sino es más un trabajo de control. Tienes que poder equilibrar varios componentes de tu cuerpo y de tu técnica vocal para hacerlo bien. Segundo, si al cantar las notas agudas te salen los gallos, es otra señal de que lo estás haciendo mal, que estás empujando tu voz demasiado y no sabes controlar tu registro de pecho y tu registro de cabeza. Tercero, si te sale hacer las notas agudas solo con tu voz de cabeza y no eres capaz de hacer esas notas de pecho, es la señal de que no sabes controlar bien tu pasaje o que no tienes suficiente control de tu registro de pecho. Cuarto, te falta el aire al cantar las notas o frases agudas. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Pon el botón rojo suscribirse y también pon la campanita para no perder mis vídeos nuevos. Yo te voy a decir la verdad, si tú realmente quieres conseguir esas notas agudas, potentes y estables, tienes que invertir tu tiempo en el aprendizaje de tu técnica vocal. Aquí te dejo mi playlist de curso de canto para principiantes con 30 vídeos. Con estos vídeos puedes entender muy bien en qué consiste la técnica vocal, cuáles son los componentes que tienes que controlar y es absolutamente gratis. Aquí te dejo mi playlist. Entonces, tal y como te he comentado, cantar bien las notas agudas requiere un control y un buen equilibrio de todos tus componentes. Vamos a empezar desde el principio. El aire. El aire es el fundamento de toda tu técnica vocal. Sé que poca gente quiere dedicar su tiempo al tema de la respiración y el aire, pero yo te aseguro, es lo más importante, porque es lo mismo que construir una casa encima de un fundamento de cartón piedra. No va a poder aguantar mucho peso. En cambio, un fundamento sólido es la base de tu buena técnica vocal. Tienes que utilizar la respiración costa-abdominal para cantar y también tienes que apoyar tu voz correctamente. No tienes que estar tenso ni tampoco tienes que estar con la tripa totalmente suelta. Si todavía no sabes qué es la respiración costa-abdominal, aquí te dejo mi vídeo. Segundo, la laringe. La falta de control de tu laringe te puede crear muchísimos problemas a la hora de cantar las notas agudas. La laringe no puede permanecer en la misma posición cuando estamos cantando las notas graves, las notas de mitad de nuestro registro, las notas agudas. Está cambiando en las notas graves. La laringe está en la posición baja, neutra. En las notas agudas es inevitable que la laringe suba. Lo más importante es que tienes que mantener tu laringe en la posición flotante, en la posición más relajada y neutra posible, sin que te suba demasiado estrangulando tu voz, ni tampoco tienes que mantener tu laringe en la posición muy baja, porque también eso te puede crear tensiones. Si todavía no sabes controlar tu laringe, aquí te dejo mi vídeo. Prueba a cantar diferentes notas graves y agudas poniendo tu dedo aquí. Vas a ver cómo cambia la posición de tu laringe. En las notas graves, baja. Ba, 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 ba. Ahora mira qué está pasando cuando vas a subir. Ba, 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 ba. Ahora está arriba. Lo más importante es que mantengas lo suficiente espacio dentro de tu garganta cuando estás cantando las notas agudas. ¿Cómo puedes sentir este espacio? Prueba sorprenderte. O prueba respirar como respiran los perros, aunque te parezca ridículo. Vas a notar que tu garganta está abierta y el aire puede circular ahí tranquilamente. Esta sensación de una apertura relajada es justo lo que necesitamos. También puedes conseguirlo con la sensación de algo caliente en la boca o con la sensación de un susto. En todos estos casos, tu laringe va a bajar ligeramente,
Tu paladar va a levantarse ligeramente, creando el espacio suficiente para que tu voz pueda resonar ahí. En lo contrario, si no vas a crear este espacio, siempre vas a sentirte estrangulado. Vas a notar que en tu garganta hay poco espacio y estás a punto de que te salga un gallo. A mí me gusta mucho el ejercicio ba 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 o me en la posición de una sorpresa. Eso sirve muy bien para llegar a las notas agudas, pero con la sensación de las notas graves. O sea, realmente tienes que engañarte un poquito, ¿no? Pensando que estás cantando notas graves, que no te cuesta nada, pero llegando a las notas más agudas de esta manera. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Me sorprendo. Ba 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 ba. Ba 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 ba. En vez de hacerlo así, ba 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 ba, y cerrar mi garganta. Estoy simplemente sorprendiéndome y manteniendo este susto o esta sorpresa. Ba 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 ba. Ba 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 ba. También me ayuda a engañarme, ¿no? Pensar que cada vez estoy bajando más. Los gallos. ¿Cómo solucionar el problema de los gallos? Los gallos normalmente nos pasan en la zona del pasaggio. Justo donde estamos pasando de nuestro registro de pecho a nuestro registro de cabeza. Antes de todo, también tienes que saber que las notas agudas con potencia puedes cantar con dos técnicas diferentes. Puedes cantarlo con la técnica de voz mixta. En este caso, vas a utilizar tu registro de cabeza, pero lo vas a utilizar de una manera apoyada y más proyectada, más potente. Si no sabes qué es la voz mixta, aquí te dejo mi vídeo. O también puedes cantar las notas agudas con potencia con la técnica belting. Pero en ambos casos necesitas controlar bien tu pasaggio. Esta zona de paso entre tu registro de pecho y tu registro de cabeza, ahí es donde nos salen los gallos, sobre todo cuando estamos empujando nuestra voz demasiado. También es un aspecto psicológico. Tienes que dejar la idea de que a medida de que vayas subiendo las notas agudas, cada vez tienes que empujar más y dar más fuerza. No es así. Tienes que ir calmándote poco a poco. Por eso es tan importante que practiques los ejercicios para el pasaggio, para que sepas pasar de pecho a cabeza tranquilamente, sin pensar. Intenta relajar tu voz lo máximo y prueba empezar una nota de cabeza y bajar el pecho de una manera muy relajada. Por ejemplo, así. O al revés, empezando con tu registro de pecho y llegando hacia tu nota de cabeza. En cambio, si vas a hacerlo fuerte, si vas a apretar tus cuerdas vocales, sobre todo cuando cantas de pecho, ahí sí que te va a salir un gallo. Así no tienes que hacer. Ahí se va a escuchar este gallo. Así que invierte un poco de tiempo para practicar los ejercicios para el pasaggio. Aquí te dejo los ejercicios para el pasaggio para hombres. Y también puedes encontrar un vídeo con los ejercicios de pasaggio para mujeres aquí mismo. Y por último, cuando ya sabes dominar bien tu respiración, sabes apoyar tu voz correctamente, cuando ya has entendido muy bien qué es la apertura vocal, cuando sabes crear lo suficiente espacio, cuando tu laringe no sube demasiado, cuando sabes dominar muy bien tu pasaggio, ahí puedes pasar al tema de los resonadores. Porque cantar las notas agudas con potencia significa cantar de una manera proyectada. Cuando decimos proyectar, nos referimos a que la voz está en la máscara, en los resonadores. Tenemos el resonador nasal y el resonador frontal. Justo ahí tienes que sentir tu voz. No tienes que sentir tu voz empujada por la garganta. ¡Hey! En vez de ¡hey! Cuando la garganta está cerrada y te está resonando toda la garganta. Esta sensación parece un poquito a un llanto de un bebé. De hecho, de pequeños utilizamos esta técnica para sonar muy potente. Todos los bebés saben llorar de una manera tremendamente fuerte. Por esta razón, porque la naturaleza es lista. Es la manera más eficaz para sonar potente sin hacernos daño, proyectar nuestra voz en los resonadores. Así que cuando enseño los ejercicios para proyección para los resonadores, a mis alumnos muchas veces utilizo los ejercicios de llanto porque son muy eficaces.
Y aunque te parezca ridículo, aunque te parezca exagerado, exagerar estos ejercicios en este caso es bueno porque te va a dar la sensación correcta de proyección de tu voz. Y luego puedes equilibrar este sonido y en vez de sonar tan ñoño, te puede sonar más equilibrado. Mi vídeo sobre los resonadores te dejo aquí y también en la descripción de mi vídeo. Resumiendo, para aprender a cantar con potencia las notas agudas debes hacer los siguientes pasos. Primero, hacer los calentamientos vocales según tu rango vocal. Ya debes saber si eres un chico, si eres bajo, barítono, tenor. Si eres una chica, puedes ser contralto, mezzosoprano, soprano. Entonces tienes que practicar a diario, o un día sí, otro día no, los ejercicios de calentamiento vocal, sin empujar tu voz, siempre con la sensación más relajada. Y sobre todo, concéntrate en los ejercicios de respiración, pasaggio, registro de pecho, registro de cabeza. Controla si tienes suficiente apertura vocal a la hora de cantar las notas agudas y presta muchísima atención al tema de los resonadores y proyección de tu voz. Tal y como te he comentado, cantar las notas agudas bien es una cosa complicada. De hecho, por eso la gente aplaude cuando alguien lo hace bien. Así que ten paciencia, no pares, sigue trabajando y vas a ver los resultados bastante pronto. Revisa bien el tema de las tensiones. Las tensiones suelen acumularse sobre todo en la zona de la mandíbula y el cuello. Si tú sientes que estás sujetando tu sonido con la mandíbula o con el cuello y luego te duele, eso significa que lo estás haciendo mal. Por eso tienes que empezar a vocalizar ante el espejo, viendo muy bien cómo estás abriendo la boca, controlando que tu mandíbula está relajada, que tu cuello está relajado. Si todavía no has visto mi vídeo sobre las tensiones, aquí te lo dejo. Espero que te haya gustado mi vídeo, sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal